Vale. Creo que hay algunas preguntas ya, Sergio. Sí, exactamente. Estábamos aquí recopilando información que nos estaban pasando por el chat y ciertamente hay un par de preguntas que querían que nos resolvierais. Porque, por un lado, la idea sobre todo de en qué tipo de asignaturas se suele aplicar la simulación, si hay algo concreto o si está abierto a un abanico de posibilidades y luego cómo se aplicaría, cómo sería el tiempo de aplicación en un aula, a ver de qué manera podríais explicarnos cómo llevarlo a efecto. Sí, pues nada, Alberto también me puede luego complementar. En cuanto a las materias en que habitualmente el profesorado implementa los simuladores o este simulador en concreto, el gestión estratégica, que es el más transversal, ¿no? Que se utilizan en las universidades, pues bueno, pues puede encajar aunque es transversal, como hemos comentado inicialmente, es transversal a diferentes materias. Básicamente, bueno, pues es un profesor o dos profesores los que de alguna forma manejan, aunque esté transversal a varias asignaturas, son los que manejan y coordinan la simulación con ese grupo de alumnos, ¿no? Entonces, en materias como dirección estratégica, dirección de marketing, dirección financiera, en diferentes asignaturas dentro de un MBA, que puede ser un profesor. Bueno, cada vez hay en MBAs hay asignaturas orientadas a la simulación empresarial. Hay otros programas máster que no tienen una materia concreta, pero no hay una asignatura que tenga que ser donde simplemente sí o sí esa materia, sino que de alguna forma dentro de esas asignaturas que son transversales, dentro de ese grado, de ese curso de ese grado o ese programa más o un programa de marketing, etcétera, pues puede encajar. Lo importante es que las personas que coordinen la simulación de alguna forma pues puedan manejar pues el volumen de alumnos, de grupos, para que de alguna forma darles esa orientación y coordinación lo más efectiva posible, ¿de acuerdo? A la hora de darles ese feedback y orientarles, ¿no? Al final, el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo tiene que ser un análisis de ensayo-error y ver dónde he fallado, sino también la labor del profesor aportando su valor, ¿no? Su valía, su conocimiento, su expertise en gestión empresarial para aportarles ese valor añadido. En cuanto al tiempo de uso del simulador en las aulas, pues lógicamente primero conlleva una inversión de tiempo, ¿no? En el que el alumnado pues tiene que ir conociendo cómo funciona el simulador. Nosotros para facilitar ese proceso en las primeras decisiones siempre, bueno, pues damos la posibilidad al profesorado de crear como toma de decisiones demo, ¿no? En el que simulen 2 periodos en forma de entrenamiento y que una vez que vayan conociendo la metodología, las diferentes variables, la toma de decisiones dentro del simulador, de alguna forma lo volvamos poner a echar para atrás, empezar desde el principio, de alguna forma, pero que ese proceso de demo ya les haya servido como orientación del conocimiento del simulador dentro de ese proceso de aprendizaje inicial, ¿de acuerdo? Y luego ya, pues este simulador, pues las primeras decisiones requieren una inversión de tiempo mayor por parte del alumnado, que puede ser como media 2 horas, etcétera, pero luego, según van avanzando en la toma de decisiones, el tiempo que les va a requerir va a ser menor porque, lógicamente, en base a ese expertise que van conociendo, que van teniendo de ir simulando, al final les va a suponer que, aunque tengan que seguir haciendo ese proceso de análisis de resultados para intentar mejorar semestre a semestre y compararse con sus competidores, con sus compañeros que son competidores, tienen que, de alguna forma, pues bueno, pues que sea una toma de decisiones más dinámica con respecto a las iniciales, puesto que ya conoces bueno, pues cómo funciona el simulador y de alguna forma ya vas a tirón fijo, teniendo en cuenta
bueno, pues todo el proceso anterior de aprendizaje del funcionamiento que se ha tenido que llevar a cabo, ¿no? No sé si Eso te iba a Alberto... preguntar. Pues, Te iba a preguntar porque estaban comentando en el chat, dice, oye, entonces al ser competitivo y al tener la posibilidad de hacerlo multiusuario, en cada grupo que va tomando las decisiones puede ver las decisiones que están tomando los siguientes, ¿no? De tal manera que tú mismo ya no solo aprendes de lo del feedback del simulador, sino de las decisiones que están tomando otros, cara a que ya no solo un contexto de competición, sino también un contexto de aprendizaje de lo que tus compañeros hacen, ¿no? Eso es. Al final lo que se trata es el que también trabajen esa capacidad analítica, ¿no? Es decir, ese análisis de qué resultados he obtenido yo al final de un cierto periodo y compararme con mis otros competidores, ¿no? De alguna forma, esa información es clave para ese proceso de análisis e intentar, de alguna forma, definir, oye, pues, qué estrategia ha seguido mi competencia para intentar yo, pues, o mi grupo de compañeros, intentar, pues, tomar otro tipo de estrategia para intentar, oye, pues, quitar mercado a mis competidores, de alguna forma poder obtener mejores resultados, pero siempre desde esa dinámica de reflexionar y analizar qué he hecho yo con respecto a lo que ha hecho mi competencia. Y de alguna forma, en ese proceso de reflexión, intentar mejorar o intentar llevar a cabo una mejor estrategia para mejorar en el siguiente periodo. Qué bueno. Estoy viendo ¿De que ya acuerdo? no es solo una cuestión de desarrollar el simulador y de aprender y de atreverte y de ser un laboratorio, sino que además esa interacción también te da cierto juego, ¿no? Te da cierta sensación de gamificación por la competitividad. Y también ves la soft skill, también la ves aplicada directamente en la propia acción del simulador, ya no solo por la Eso respuesta que es. te dé de resultados, sino por la propia dinámica de la práctica del mismo, ¿no? Eso es. Luego también, desde el punto de vista del profesorado, el simulador da una valoración cuantitativa de cómo lo está haciendo cada una de las empresas, cada uno de los alumnos, o si se hace de forma grupal, cada uno de los grupos, ¿no? Y de esa forma, pues se puede generar un entorno competitivo con un ranking para ver, oye, pues quién lo está haciendo bien, o incluso el profesorado pues pueda utilizar sí que de alguna forma, entre comillas, puedo utilizar esa valoración cuantitativa como una forma de poder evaluar a cada grupo, ¿de acuerdo? Pero siempre nosotros asesoramos al profesorado en el que para poder evaluar los resultados que lleva a cabo cada alumno en la simulación, no hay que basarse solo en la puntuación que el simulador da a cada grupo, de cómo lo está haciendo, cómo está gestionando su empresa, sino hay que tener en cuenta también, como bien decía Sergio, ver un poco qué tipo de competencias y habilidades está utilizando el grupo a la hora de tomar decisiones, ¿no? E intentar también evaluar pues cómo se coordina, cómo se toman decisiones dentro del equipo, cómo de alguna forma la toma de decisiones es coordinada entre ellos, que de alguna forma luego tengan que llevar a cabo ejercicios en el que tengan que completar o explicar al resto del grupo en el aula pues qué estrategia han seguido, por qué han seguido estrategia, es decir, argumentar un poco la estrategia a seguir y el plan que han obtenido. De alguna forma, como pasa en la vida real, al final lo que estamos haciendo es manejar una empresa, ¿vale? Pues que luego tengas que reportar, simulando que tengas que reportar al director general, explicando pues qué estrategia has seguido durante la simulación, de tal manera que también el profesorado pueda evaluar ese tipo de actividades y que eso también pueda ser una forma de poder puntuar el ejercicio de la simulación, además de poder coger esa puntuación que da el simulador como forma de ese proceso de evaluación. ¿De acuerdo? Perfecto. Eso es, porque digamos que la valoración pues, es objetiva, fría, va de 0 a 1000, es un 700, un 800, pero hay mucho detrás. Entonces, muchas veces a mí me gusta comentar que más allá de la valoración está cómo te argumentan los alumnos y alumnas cómo la han conseguido. Y muchas veces puede ser más valorable alguien que haya tenido un peor desempeño o haya tomado peores decisiones, se haya equivocado, pero que te sepa explicar qué decisiones ha ido tomando, que sea consciente de en qué se ha equivocado. Eso también es muchas veces aporta muchas veces mucho más valor que alguien que
bueno, pues da en la tecla o lleva como una estrategia agresiva, pero no te sabe explicar cómo la ha desarrollado, ¿vale? Entonces ahí ya digo, siempre al final un poco el profesorado lo que suele es tener en cuenta para trasladar estas actividades a la nota académica, pues suele valorar la participación, la observación, los informes paralelos que prepara el alumnado y luego también, pues sí, en cierto modo, también siempre se fija en quién ha alcanzado mayor valoración o menor valoración. O bueno, también es un dato que cuentan con él, pero que no deja de ser parte de otras variables que también son importantes a la hora de evaluar. Y, de hecho, lo que es la valoración que utiliza el programa, a su vez también de muchas variables que muchas veces tampoco son meramente económicas. Pues se analizan pues también temas de responsabilidad social, ratios económicos, obviamente, pero bueno, muchas cosas más allá del mero beneficio. Pero igual hay actividades en las cuales el docente o la docente quiere poner el foco en determinado KPI o determinada variable y decir, oye, pues yo quiero valorar que alcancéis tales cotas de facturación, o quiero valorar quiero dar importancia sobre todo a la valoración que alcancéis en el área de recursos humanos. Pues bueno, puede focalizar un poco que la simulación sea valorada a partir del análisis de determinados aspectos y no solo la valoración integral que arroja el sistema. ¿Vale? Eso es. Vale, si os parece, continuamos y vamos a acceder, para mostraros un ejemplo, vamos a acceder al simulador de gestión estratégica para bueno, explicaros en qué consiste pues, bueno, la experiencia de usuario que llevaría a cabo un alumno o alumna dentro del simulador. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Veis mi pantalla? Perfectamente. Vale, pues este es el interfaz. Es decir, cuando se implementa la simulación en el aula, bueno, pues a cada alumno o a grupo de alumnos, a través de un usuario y una clave, acceden a través del navegador a esta plataforma, ¿de acuerdo? En el que, bueno, pues en el contexto de la simulación competimos en un entorno en concreto, somos una empresa concreta, ¿de acuerdo? Y tenemos otros 9 competidores, ¿de acuerdo? Que si se ha llevado a cabo ese entorno y se ha completado con las 10 empresas en total, que es el tope límite que se puede generar ese entorno competitivo, ¿de acuerdo? Nosotros gestionamos la empresa, pues en este caso, DECOGE 142, ¿de acuerdo? Estamos, en momento actual, 1 de enero de 2025, ¿de acuerdo? Y tengo una serie de funcionalidades en la parte superior derecha. Vale. La metodología de la simulación se basa en una situación de partida de un caso práctico de una empresa, ¿de acuerdo? En este caso es una empresa industrial que fabrica y comercializa varios productos, ¿de acuerdo? Entonces, en esta pantalla de inicio, ¿de acuerdo? Tenemos la situación de partida de mi empresa, ¿de acuerdo? Con una serie de datos macroeconómicos, cuál es el entorno macro del sector, de la economía donde yo voy a gestionar esta empresa, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que inicialmente competimos en la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y tenemos la posibilidad de poder exportar a futuro en Norteamérica y en Sudamérica, ¿de acuerdo? Y tenemos la posibilidad en el futuro de poder desarrollar nuevos productos. Entonces, tenemos información a nivel macro y luego también tenemos una serie de información a nivel micro, ¿de acuerdo? Una serie de variables a tener en cuenta dentro de mi sector, dentro del sector de los productos que yo, pues dentro de mi empresa, va a desarrollar y va a comercializar, ¿de acuerdo? Y en base a esa situación de partida, que es similar a todas las empresas, ¿de acuerdo? Ellos disponen de un cuadro de mando, un cuadro de mando de gestión de todas las áreas de gestión. Estrategia, I+D+I, producción, el área de operaciones, compras, recursos humanos, marketing y el área financiera. Entonces, para ello, tanto al profesorado como para el alumnado, es importante dotarles de una serie de materiales de apoyo, ¿de acuerdo? A la hora de comenzar con la simulación. Son materiales de apoyo, ¿de acuerdo? Con una guía rápida, como bien decía mi compañero Alberto, que de alguna forma es una guía introductoria
al simulador que te permite de alguna forma poder tener un contexto de qué es lo primero que tengo que hacer, que de alguna forma una serie de pautas básicas para ir tomando decisiones y de alguna forma también que vaya involucrándose los usuarios en la toma de decisiones y que sepan qué es lo primero que tienen que llevar a cabo a la hora de empezar a tomar decisiones, ¿de acuerdo? Bien, y una vez hecho esa guía rápida, ¿de acuerdo? Lo que tiene que hacer el alumnado es empezar a tomar y seguir las pautas que le marca esa guía rápida, ¿de acuerdo? Que está complementada con, pues, con un manual, unas preguntas más frecuentes, es decir, que de alguna forma es importante dotarles de una serie de materiales en los que de alguna forma tengan la posibilidad de poder resolver dudas, ¿de acuerdo? Que estén marcadas dentro de esos materiales, ¿de acuerdo? El profesorado, a la hora de orientar el simulador en el aula, lógicamente tiene un soporte detrás. Nosotros formamos al profesorado antes de poner en marcha la simulación en el aula. No solo le explicamos el funcionamiento de la herramienta, sino también le explicamos esas pautas o consejos didácticos clave para implementar el simulador. Pero luego ese soporte está, bueno, pues está por detrás desde el principio hasta el final. Es decir, que de alguna forma el soporte que se da habitualmente en la simulación empieza del punto cero hasta el punto final en el que se deja en el que finaliza la simulación dentro del aula, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nos hemos adentrado en la plataforma, disponemos de una serie de materiales y de alguna forma seguimos esa guía rápida, ellos tienen que empezar a utilizar este cuadro de mando, ¿de acuerdo? Donde tienen que empezar a definir su estrategia inicial que van a tener que llevar a cabo en la simulación de ese primer periodo, de ese primer semestre, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el área de estrategia, ellos tienen que definir pues qué estrategia tanto corporativa como competitiva van a seguir, ¿de acuerdo? De tal manera que las acciones que luego van a ejecutar tienen que ser coherentes con esa estrategia. De alguna forma les insistimos este aspecto al profesorado porque, bueno, pues para que ellos sigan un argumento lógico, estratégico a la hora de tomar decisiones. De tal manera que si van a elegir que van a ser liderazgo, van a elegir la posibilidad de definir una estrategia de liderazgo en costes, ¿de acuerdo? Luego sus acciones que vayan a ejecutar tienen que ser coherentes con ese liderazgo en costes. De tal manera que el simulador evalúa positivamente o penaliza si hay coherencia o incoherencia en esa toma de decisiones con respecto a la estrategia que inicialmente se sigue, ¿no? Al final lo orientamos al mundo real. Todas las empresas definen cuál es el plan estratégico de la empresa a 1 año o a 2 o a 3 años, ¿no? De tal manera que luego se define una serie de acciones que tienen que ser coherentes con esa estrategia. Porque de alguna forma también tratamos de que el alumnado coja esa lógica, ¿no? Que de alguna forma las acciones que se van a ejecutar tienen que ser coherentes con la estrategia que ellos pues han seleccionado que van a definir y que van a llevar a cabo y que luego ellos tienen que ser coherentes a la hora de tomar las decisiones dentro del simulador, ¿de acuerdo? Entonces, en base a ello, pues tienen que definir la estrategia inicial, tienen que definir qué objetivos esperan obtener, básicamente objetivo de ventas, qué es lo que esperan en vender. De tal manera que, en función de cómo sea ese objetivo, luego tu toma de decisiones en el área de operaciones o el área de compras o el área de recursos humanos o el área de marketing tienen que ser coherentes con ese objetivo de ventas. Y tu objetivo es intentar conseguir alcanzar ese objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, tus acciones tienen que ir en concordancia para conseguir ese objetivo de ventas, que también es una de las variables que se evalúa a la hora de puntuar a cada alumno o a cada grupo en la simulación. El hecho de que si va alcanzando o no va alcanzando ese objetivo de ventas, ¿de acuerdo?